y se supone que aquí ya estamos empezando. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a este podcast de Levitas. Hoy estamos con mi gran amigo y hermano Salvador García. Básicamente fue el que me introdujo en esto, vamos a decir, más profesional en el tema de la guitarra. Una pequeña historia sobre esto, y fue que cuando yo comencé a tocar guitarra, básicamente yo tocaba, pero no había ese amor y esa pasión. Y Salvador, cuando me conoció, me dijo: lo primero que tú tienes que hacer es conocer tu instrumento. Y señores, literalmente eso cambió la forma de yo tocar y de ver la música. Mi hermano, gracias por estar aquí. Gracias a ti, un placer. Gracias también por invitarme a esta gran iniciativa que la verdad que me interesa mucho y sé que a muchos también le va a interesar. Y gloria a Dios, qué bueno que te acordaste de esas palabras, porque así mismo fue al 100%. Recuerdo ese momento. Así que estamos aquí para ti y para los demás. Gracias, mi hermano. Entonces, mi gente, hoy vamos a hablar Salvador y yo vivimos el día entero hablando de temas. Cuando tenemos un tema libre, él no está trabajando, siempre estamos hablando de música, de cómo sonar mucho mejor, y eso siempre nos ha apasionado. Él me transfirió eso, si se puede decir, porque como le dije, yo no tenía ese concepto, y Salvador me dijo: mira, tú tienes que conocer tu instrumento, tú tienes que setearlo. Yo no sabía nada de eso. Entonces nosotros siempre vivimos hablando de eso. Y una de las cosas que hoy me gustaría hablar con él es sobre qué pedales debemos de comprar primero. ¿Cuál es el pedal que deberíamos de comprar? Y me gustaría que él nos diera una introducción sobre eso. Bien, para iniciar con el tema de los pedales de la guitarra principalmente, en el caso tuyo, guitarrista, yo también, y para un bajista, por ejemplo, también le ayudaría. Y es que tenemos que tomar en cuenta los pedales básicos para la adoración y otros estilos musicales. Yo considero que hay unos pedales muy específicos para iniciar. Estos son el compresor, el overdrive, tenemos también el reverb, el chorus y el delay. Esos son para mí los pedales principales para iniciar. Ahora bien, no hablé de uno que es muy importante y es el afinador. Todo aquel que tenga una pedalera, es importante que también dentro de este conjunto esté un pedal de afinador. Sí, porque de qué vale tener buen efecto y tú estás desafinado, o sea, no vale de nada. Exactamente. O sea, no vale de nada. Es muy importante que eso es lo primero. Si el instrumento no está afinado, no vamos a sonar bien por más efectos que tengamos, mezcla, no importa. Tenemos que estar afinados. Así es, así es. Entonces básicamente, lo más importante es un compresor. Sería el primer pedal, compresor overdrive, que uno debería de comprarse si va a entrar en el tema de los pedales. Correcto. Quiero aprovechar que a pesar de los pedales, también recomiendo el tema de los multiefectos. No solamente los pedales. Es bueno tomar en cuenta que lógicamente cada uno de nosotros tiene una posibilidad determinada, dependiendo de cada quien. Y hay personas que pueden adquirir un pedal y hay personas que pueden adquirir un multiefecto. ¿Qué ventaja tiene qué ventajas principalmente, voy a hablar de la ventaja, tiene un multiefecto? Es que con un multiefecto podemos tener una unidad con todos los efectos disponibles hasta el momento vamos a decir, cambiar el tono natural de nuestra guitarra. Ahora bien, asimismo como los pedales análogos y o mezcla de análogo digital, igual que con los multiefectos, tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener pedales y multiefectos de baja gama, media gama y alta gama. Y algunos entre estos, dígase de baja a media o de media a alta. Pero comenzando con los multiefectos, que ahora mismo también se le conoce como procesadores de efectos, el término profiler, que se está usando mucho con una marca específica, y otros emuladores y o simuladores.
tomen en cuenta que no es lo mismo emular que simular. En cuanto, cuando algo emula, trata de igualar el efecto original o aparato o cosa original o hasta mejorarla. Cuando es un simulador, bueno, pues la palabra lo dice, trata de imitarlo, pero no ni siquiera llega a hacerlo igual, vamos a decir paralelo, y mucho menos mejorar. Una pregunta, por ejemplo, ¿en qué categoría de esas dos entraría, por ejemplo, el Kempo y el HX Stone de Line 6? Line 6, qué sería él? ¿Un emulador o un simulador? Bueno, en estos casos, por ejemplo, el Kemper está emulando de una manera increíble. Sí. Y eso, que a medida que más personas lo van probando y lo van operando, y vamos a decir calibrando, que es el término que utilizamos como seteo, cada vez se obtienen unos sonidos mucho más reales. O sea, y vamos a decir hasta, quizás hasta, no quiero decir mejorado, porque casi nada casi así de manera inmediata, nada se mejora al original, pero vamos a decir parámetros que quisiéramos mejorar en un, por ejemplo, amplificador original, natural, una caja con su preamplificador, su power amplificador y su bocina, pues a través de estos aparatos podemos hasta maquillarlo un poquito. Si no me gusta mucho la presencia, si no me gusta mucho la media, que de eso quizás hablaremos en otro podcast con el tema de las ecualizaciones, pues Sí, en muy estos importante. podemos manipularlo, cosas que en uno original no lo podemos. En caso a los pods, ¿mencionaste el pod o el helix? No, el HX Stone, el Helix, el pequeñito Ajá. de Line 6, que tú sabes que hay una versión, la Helix grande y la versión pequeña. ¿Ese qué sería? ¿Un emulador o un simulador de efectos? También estos están emulando. En parte también pueden estar simulando algunos efectos, pero en otros casos importantes como son el preamp, los gabinetes de la bocina, qué tipo de bocina usa un amplificador, entre otras cosas, pues ahí lo está emulando en sus mayorías, en los efectos también, pero esto no quiere decir que de repente esté simulando algunos efectos en particular. Ojo, cuando hablo de efectos, hablo de lo mismo que ya hablamos, compresores, overdrive, modulaciones, que son delay, chorus, flanger, pero en cuanto a los preamplificadores, para sonar muy bien en estos tiempos, definitivamente se tiene que buscar la emulación, que es lo que cada vez más buscan estos fabricantes. Sí, 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 sí. Otra cosa, eh, fuera bueno ahora hablar sobre las tres categorías que hablaste en el principio de multiefectos. Hay una categoría baja, una media y una alta. ¿Cuáles, por ejemplo, si pudieras dar algún ejemplo con nombres de multiefectos que pudieras ponerlo en esa categoría? Yo pudiera poner en esa categoría en la actualidad a los Boss GT, la serie GT, que aún incluso las versiones antiguas para iniciar los veo muy bien. También estoy viendo en estos tiempos unas versiones de los Moore, la marca Moore está haciendo unos buenos efectos que han sorprendido bastante. Luego, si vamos aumentando, vamos a terminar cayendo a los Helix, ya sea la versión light o la más completa. Y así, mientras vamos aumentando de categoría, pues los Kemper, Fractal. exactos, el Fractal, aunque el Fractal se considera competencia del Helix, pero Okay. cada uno tiene un plus que el otro no tiene y una fortaleza que uno no tiene y el otro una debilidad, si se puede decir así, porque no es del todo una debilidad, que otro también no tenga. Entonces, cada uno compensa. Fractal tiene un plus que el Helix no tiene, el Helix tiene un plus que el Fractal no tiene y viceversa.
Perfecto. Sí, señores, yo quiero dejarles saber de que cuando yo conocí a Salvador, él tenía un GT5, un Boss GT5, señores. Y la iglesia teníamos un Boss GT6. Señores, y cuando yo oí ese pedal de Salvador, yo dije, ¿y qué es esto? O sea, una versión más vieja, señores, sonaba. Ahí fue que yo conocí lo que era el ambient, los swells. Señores, ese tipo simulaba unos ambients ahí, que yo decía, Dios, y un tono terrible. Entonces, hay algo que tomar en cuenta cuando uno tiene efectos, que lógicamente, si nos vamos a los Zoom viejos, no importa la ecualización que tú hagas, van a sonar muy digital. Pero hay ciertos pedales, como el que mencionó Salvador, el Moore, hay unos Zoom, una marca de los Zoom, que están haciendo una simulación de efectos que con un buen tweak, como dicen, se puede lograr un sonido aceptable, que fue lo que Salvador hacía con su GT5. O sea, era un multi-efecto y Salvador tenía un tono, señores, que yo nunca lo saqué en el GT6. Nunca. O sea, nunca pude. Entonces, ahí muestra que uno haciendo un buen seteo puede lograr un buen tono. Lógicamente, ya si tú vas subiendo, pues el tweak es menos necesario porque el tono sale mucho más emulado de lo que se está buscando. Sí, correcto. De eso es bueno hablar. Y es que puse como, por ejemplo, el Moore para estos tiempos y la serie GT. No quise decir que el GT es una serie, vamos a decir, entre baja o media. Puede ser de media a alta, pero de acuerdo a la generación. No todos los multiefectos Boss son iguales. Los Moore, porque algunos son muy económicos y pueden considerarse de baja a media gama. Mencionaste el Zoom, que en tiempos atrás, voy a hablar de manera personal, en tiempos atrás eran unos multiefectos muy accesibles y económicos. Y desde aquel tiempo para acá, ya vamos a tener algunos que están tanto en gama baja como gama media, baja media y también a media. Ahora bien, ningún multiefecto tenemos que tomar en cuenta que sacándolo de la caja va a sonar bien. Y esto era una de nuestras conversaciones y también conversaciones que llegaban hasta chistes, a reírnos mucho, porque no hay multiefecto ni tampoco pedal. El pedal es un poco, vamos a decir, más fácil de jugar con los parámetros. El multiefecto, como es una unidad con cientos, decenas de parámetros, es un poquito más, no tedioso, sino requiere más tiempo. Para mí, en la música no hay nada tedioso, sino que es algo, son cosas que tenemos que dedicarle tiempo. Entonces, en el caso de los multiefectos, que es el que estamos hablando ahora mismo, es algo que out of the box, como vemos y decimos, no va a funcionarte, Así es, así es. no te va a dar el tono que tú quieres de manera inmediata. Y de eso, si quieres, puedo hablarte de manera inmediata ahora mismo. Claro, Ese claro. ejemplo que con el GT5, recuerdo eso mucho, siempre nos reíamos. ¿Y cuál era el plus para mí? Y se lo digo a todo aquel que pueda estar viendo este video y el que me pregunte también directamente en la calle, amigos, conocidos, hermanos de distintas iglesias y congregaciones. Bueno, el plus es toda unidad que nosotros tengamos en la mano, tenemos que leer el manual. Tú me dirías, Salvador, pero un manual, 50 páginas, 80 páginas, 100 páginas. Bueno, déjame decirte que sí, así mismo como podemos entrar en las redes sociales, en YouTube, preguntándole a un compañero para escuchar un tutorial, ver algo visual, si requiere ver controles, botones y algo de audio para notar la diferencia. Pues así mismo como le dedicamos 15, 20, 30 minutos a estos tutoriales,
Asimismo, yo pienso que podemos dedicarle el tiempo a estos manuales. ¿Por qué? Porque el manual nos va a guiar primero qué es lo que tienes en la mano, el menú que te va a permitir esa unidad, cómo acceder a los distintos menús. De un menú podemos caer a un submenú y esos submenú entonces nos va a dar luz o nos va a arrojar luz de cómo vamos a poder ver todos los parámetros que tenemos a nuestro alcance. Y cuando hablo de parámetros, hablo de volumen, hablo de la cantidad de un efecto, si es un delay, la cantidad de repeticiones, si es un reverb, qué tanto la profundidad, si es el overdrive, qué tanto la ganancia, la saturación, y así sucesivamente. En el caso del GT5 particular, muchos músicos profesionales lo saben, algunos que estén iniciando quizás lo sepan, quizás no lo sepan, pero en el caso del GT5, ¿qué otro plus yo tenía? Y es que en vez de utilizar el multiefecto, de que en un banco 1, banco 2, banco 3, de acuerdo al multiefecto, en vez de en ese banco en particular yo grabar múltiples efectos, yo realmente le ponía un solo efecto. En el caso del GT5, pues yo tenía en el banco 1 un compresor, en el banco 2 un overdrive, en el banco 3 un chorus, en el banco 4 un delay y a lo último pues tenía un reverb. Entonces, ¿qué me permitía esto? Bueno, cuando yo presionaba el banco 2, encendía el overdrive, lo que agregaba a mi cadena de efectos solamente un efecto. Y no que cuando yo pisara un pedal, pues se encendían múltiples efectos que estaban, vamos a decir, grabados en conjunto. Es y importante eso me que tú expliques. Es importante que tú expliques ese proceso que pasa dentro de del multiefecto cuando hay una saturación de señal. Sí, tanto en pedales independientes, análogos, como en los multiefectos, hay que tomar algo en cuenta. En los instrumentos, en este asunto de efectos con los instrumentos, mejor dicho, tenemos que tomar en cuenta de que hay una cadena, hay una serie que debemos de tomar en cuenta. ¿Y dónde empieza? Bueno, en la guitarra. Luego es muy típico, quizás todos, muchos de nosotros lo estamos viendo de manera visual cuando tenemos nuestro instrumento en la mano, pero no vemos la imagen completa. Pues tenemos la guitarra, un cable, y de ese cable pues entramos a un efecto. Si tenemos efecto análogo, ese efecto luego tiene una salida con un cable jumper, como regularmente le llamamos, va a otro pedal de efecto y así sucesivamente. Pues eso mismo sucede en los multiefectos, siempre y cuando el multiefecto, cualquiera sea la gama, nos permita hacer cadenas de efectos, porque es la manera en la cual podemos tener un sonido cada vez más natural a medida que le vayamos agregando o quitando efectos, de manera más simple, encendiendo o apagando el efecto. En el caso del GT5, pues bueno, entraba al efecto, al GT5, a la entrada, pero inmediatamente caía a la parte procesadora del multiefecto y al yo colocarlo en manera manual, que ese es el modo en el caso del GT5 y también el GT6 y las series que siguen, pues entonces dentro del procesamiento del multiefecto, pues yo le ponía de primero un compresor, porque ese es el orden estándar. No necesariamente hay un orden específico y vamos a decir una regla, pero hay una manera estándar que nos sirve de punto de referencia. Luego del compresor, pues yo ponía los overdrive, ponía un booster o lo que simulaba como un booster, que en teoría lo que estaba era aumentando la ganancia del preamp. Luego colocaba los overdrive, colocaba las modulaciones antes del preamp y otras modulaciones luego del preamp. Que esto es un tema que también creo que hablamos, que va a venir en otro podcast, que es lo que tiene que ver con la cadena de efectos, qué efecto va antes del pedal, qué efecto va después del preamp.
Pues así era que yo personalmente lo hacía y muchos músicos también, y es que dentro del multiefecto crear la cadena estándar para que el tono se escuche lo más natural posible, no importa que le agreguemos o le quitemos efectos. Perfecto, perfecto. Y señores, es así, y es importante lo que Salvador dijo al principio de esta explicación sobre el estudiar sus efectos. Y eso no solamente en los efectos debe de ser aplicado, sino también en nuestro instrumento, en cualquier instrumento. Yo incluso hace unos meses estaba hablando con una persona, un baterista, y yo le dije, pero afina eso. No, que yo no sé afinar. O sea, no puede ser que si tú estás tocando un instrumento, tú no conozcas cómo trabajar ese instrumento, cómo setearlo, Bueno, cómo sacar el mejor sonido de él. Y eso era la diferencia entre Salvador y yo cuando yo lo conocí. Salvador, eso yo nunca lo entendí. Cuando él me decía, léete el manual, yo decía, ay Dios mío, esto es muy tedioso. Luego que yo tuve un multiefecto, que fue mi último multiefecto, un Zoom, y tomé esa iniciativa de estudiar el multiefecto, fue que yo pude sacar un tono decente. Le voy a decir, nunca saqué un tono pedalera análoga, porque luego vamos a hablar, si se puede, en este mismo video, sobre la diferencia de estos dos mundos, análogo y digital. Pero por lo menos tenía un tono decente que, oye, se podía escuchar. Pero fue desde que yo entendí que yo debo de estudiar lo que yo tengo en mi mano. Y es la única manera de tú poder sacarle provecho a cualquier cosa en tu instrumento, de igual manera a, a un multiefecto pedal que tú tengas. es cierto. Y recuerdo esa transición tuya, que eh, en esos tiempos, mientras lo ibas tomando en cuenta, recuerdo que a medida que más tomabas en cuenta algunos parámetros, pues mejor yo te escuchaba, Sí, sí, sí. porque o sea, es causa y efecto. Eh, Cuando se trata de estudiar qué tenemos en nuestras manos, es para saber algo tan simple como, por ejemplo, un parámetro de tono. Yo puedo decir ahora mismo un parámetro de tono. Bien, sí, un parámetro de tono. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir muchas cosas. En el caso de un compresor, puedo poner el tono de mi guitarra más agudo o más grave. En el caso de un reverb, reverberancia, podemos poner el tono del reverb más agudo o más grave. Así de simple. Así ¿Cómo es. lo sabemos? Bueno, reconociendo que el parámetro de tono sirve para eso. Ahora, no solamente sirve leer un manual, sino que yo no conozco qué es un parámetro de tono, no sé para qué sirve. Sí, sí, Al sí. menos, al menos que yo inmediatamente vaya a mi multiefecto y cambie ese parámetro. Pero puede que existan personas que no conozcan de este parámetro aún y digan, este multiefecto me costó tanto, yo tenía imaginado que iba a sacar un buen tono o escuché un guitarrista con este multiefecto y no suena igual. Bueno, pues de eso se trata, porque es que quizás algunos no tengan el conocimiento pleno, otros el conocimiento a medias, y el que no tiene el conocimiento medio y está iniciando, no sepa que con un parámetro de tono ya se resuelve uno de sus problemas. Sí, 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 sí. Que incluso me pasó en el overdrive, cuando yo estaba armando mi pedalera, yo compré un overdrive que Salvador me recomendó y Salvador, ese overdrive de él suena mortal. Y yo compré el mismo, pero yo dije, yo quiero sonar así. Pero señores, cuando yo compré ese pedal, a mí no me sonaba igual. Y sí, ¿qué fue? Pero, ¿qué? ¿Está dañado? ¿Está? Pero yo comencé a buscar videos, comencé a hacer tweet, algo que tú una vez me dijiste, cuando tú veas como que no sientes diferencia, ponlo todo en cero y comienza poquito a poquito. Me acuerdo de ese consejo y eso ayuda mucho. Baja todos los parámetros a cero y ve comenzar, ok, drive, sube un poquito, tono, volumen. Y así tú vas viendo y midiendo qué es lo que te gusta, cómo va sonando, qué hace esto. ¿Tú me entiendes? De una forma, si se puede decir, de instinto. Pero lo mejor es eso, es buscar un video, leer,
¿Tú me entiendes? Para saber qué es lo que quiere el drive, qué es lo que significa el drive, qué hace el tono en esto. ¿Tú me entiendes? Correcto. Es muy importante eso. Exacto. Cuando hablaste de eso de ponerlo en cero, es bueno tomar en cuenta los extremos. Entonces, 0 en un extremo y 10 o 100 en el otro extremo. Así mismo, bajándolo a 0, vamos a escuchar una diferencia, y aumentándolo en 100, inmediatamente nuestro oído va a percibir una diferencia. Así es. De inmediato. Entonces, ya luego tenemos que educar a nuestro oído poco a poco, reduciendo o aumentando poco a poco el parámetro determinado que tenga cada efecto. Y es bueno hablar de algunos parámetros que tienen cada uno de los efectos brevemente, o al menos que tengas alguna observación o pregunta en particular. No. Dale. Sigue, explica esos parámetros. Bueno, no los voy a hablar del todo, sino voy a hablar vamos a decir, los básicos, porque si no estuviéramos hablando de diferentes gamas de pedales. Ya que hablamos de multiefecto, quiero volver a lo que es los pedales en sí, los pedales independientes. Tenemos que tomar en cuenta que hay pedales 100% análogos, hay pedales que son una mezcla de análogo digital, y hay pedales que son 100% digitales, pero con una calidad, vamos a decir, extrema, si se puede decir así, o alta calidad, mejor dicho. Y todo va a depender, para no entrar mucho en la electrónica, todo depende de la electrónica que tengan, los DSP, los Digital Signal Processor, los mismos procesadores que tienen internamente, los convertidores análogo digital y el otro convertidor digital análogo. Pero enfocándonos ahora con los análogos. Nosotros hablamos que los pedales dentro de los pedales que recomiendo para iniciar está el compresor. ¿Y qué es el compresor? Bueno, el pedal de compresor es un pedal que nos va a permitir nivelar el volumen de la señal de nuestro instrumento. Ya sea que el volumen esté muy alto, pues él lo nivela, lo coloca a un nivel, vamos a decir, adecuado. Y si el volumen está muy bajo, pues aumenta ese volumen para nivelarlo y, mejor dicho, adecuarlo al nivel determinado. Vamos a decir que algunos instrumentos, a veces, mientras lo estamos tocando, tienen, de repente, si lo atacamos muy fuerte, puede sonar un pico muy alto. Muchos músicos quizás se han visto en estas circunstancias, los que están iniciando, que tienen que controlar el volumen de la guitarra tocando, vamos a decir, con la mano, o muy despacio o muy fuerte, de acuerdo a lo que necesiten. Bueno, pues el compresor nos va a ayudar a eso. Nos va a ayudar a mantener un volumen igualado durante todo el tiempo que estemos tocando. Una vez más, si está muy alto, nos coloca a un nivel, vamos a llamarle medio, y si está muy bajo, pues nos va a colocar también a un nivel medio. Entonces, cuando toquemos alto, nos vamos a encontrar a un nivel. Cuando toquemos bajo, el compresor nos va a mantener a ese mismo nivel, y no vamos a estar, vamos a decir, tan preocupados en qué tan fuerte toco, si tengo que tomar mucho en cuenta en qué tan fuerte o suave toco. Ahora, eso no quiere decir que el tocar fuerte, vamos a decir, tratar de tocar fuerte o más suave, no tenga diferencia. Sí la tiene, pero más se escucha en el ataque de lo que estamos ejecutando en nuestro instrumento, y no tanto en el que el volumen sature. Si estamos tocando en vivo, si estamos tocando en un ensayo, si estamos tocando para una grabación. Y algunos de los parámetros del compresor básicos podemos tener, por ejemplo, el sustain y el ataque. En algunos ya tenemos el tono, que ya hablamos para qué sirve el tono, si muy agudo, si suena más grave. Y en otros compresores más modernos también tenemos la mezcla. Con el sustain podemos encontrar de que hay instrumentos que, debido a su calibración y o tipo de madera, y también la calidad, pues puede darnos, vamos a decir, lo que se llama
el mismo sustain, que es como cuando el pianista toca el pedal de sustain, una vez toca una nota, un acorde, pues esa nota dura un buen tiempo en, vamos a decir, en morir, si se puede decir, o terminar el sonido. Entonces, el sustain nos permite a que si tocamos una vez más una nota o un acorde en particular, pues esa nota dura más en el tiempo. Ese es el parámetro de sustain. En cuanto al ataque, es un parámetro que nos permite decirle al compresor qué tan rápido quiere que el efecto entre a ejecutar. Lo que ya dijimos que va a ejecutar, que es nivelar el volumen. Si lo ponemos del 0 al 5, pues va a sonar un tanto fuerte si lo golpeamos, si golpeamos la cuerda fuerte. Pero si colocamos del 5 al 10, podemos ya ver que aunque toquemos fuerte, pues ya el compresor está haciendo su trabajo, que es comprimir. No me está permitiendo que la señal, que el volumen de la señal se dispare y que sea desagradable al oído. Esos son los parámetros principales del compresor. Luego hablamos del overdrive y ¿qué es el pedal en sí, este efecto overdrive? No es más que una saturación a nuestra señal. Se utiliza mucho en el rock, en el blues, en el worship. No hay forma de escuchar un worship sin overdrive. La alabanza, la adoración como tal. Y eso es lo que hace es que satura un poco nuestra señal natural, lo que nos permite distinguir que se oye, como le decimos aquí nosotros los dominicanos, un poco sucio ese tono. Ahora bien, es el overdrive en particular da cierto nivel de sucio, pero de una manera, si podemos decir, no tan alta, no tan saturada sería la palabra. Hay overdrive que sí, hay overdrive que son muy saturados, hay overdrive que no, pero ¿para qué digo esto? Para que también sepamos la diferencia entre overdrive, distorsión y fuzz. Cada uno satura a un nivel más pesado, más grueso, si se puede decir, y por eso cada uno tiene un lugar en diferentes géneros musicales. Por ejemplo, el distortion, en el metal como tal, el fuzz se utiliza mucho en el blues, el overdrive también, pero es porque cada uno tiene un tono, si se puede decir, o un color, no vamos a llamarle tono, vamos a llamarle un color diferente en la saturación. ¿Y qué parámetros tenemos en los pedales de overdrive? Tenemos el volumen, tenemos la ganancia y en algunos también ya tenemos tono y la mezcla. Olvidé mencionar que algunos pedales de compresión también ya tienen volumen, una vez más, de acuerdo a la gama. En el caso de los overdrive, pues el parámetro de gain o ganancia, pues nos va a permitir de 0 al 10, de 0 al 5, de acuerdo al modelo, pues agregar más ganancia, lo que nos ensucia más el tono del efecto. En el caso del tono, pues lo mismo, si queremos un efecto de overdrive más agudo o más grave, República Dominicana le decimos si con más brillo, un poco más opaco. En el caso de la mezcla, pues al igual que el compresor, podemos determinar qué tanto en la señal que yo estoy escuchando suena más de la guitarra o más del efecto, que en este caso es el overdrive. Si los ponemos al 10, pues va a sonar, imaginémonos que voy a hacerlo así con los dedos, imaginémonos que aquí tenemos la imagen de la guitarra limpia y aquí tenemos la imagen, vamos a decir, si fuera una imagen de niveles, claro, de medida de señal, pues aquí tenemos la guitarra como tal, limpia, y aquí el overdrive. Si yo aumento más el overdrive, pues yo voy a escuchar más el overdrive. Y debajo, en esa señal, al final, yo voy a escuchar menos la guitarra. Si yo aumento más si reduzco el parámetro de mezcla, pues voy a tener más sonido de la guitarra
y menos del efecto. Que así es que regularmente a veces se busca un sonido de un poco de overdrive y más la guitarra. Pero esto, una vez más, va a depender de los parámetros que tengan los efectos que cada quien tenga a mano. Así es. Luego tenemos los pedales de reverb. No, vamos a irnos con el delay para obedecer la cadena. Ya muchos de nosotros, sin la definición, conocemos lo que es un pedal de delay. Es un pedal de modulación que lo que busca es crear un eco de una señal. Un pedal de delay puede tener muchos parámetros. Voy a hablar de los básicos. El volumen, una vez más, para algunos, qué cantidad de repeticiones queremos que el pedal nos dé una vez toquemos una nota o acorde en nuestro instrumento. Tenemos también la mezcla, que es lo mismo que explicábamos con el overdrive. Tenemos también redelay en algunos. También tenemos el tipo de modulación que queremos. Muchos pedales de delay pueden simular en el fondo un chorus, un flanger, entre otras cosas. También puede tener un reverb incluido. Pero si nos vamos a un pedal de delay básico, pues lo más importante es la cantidad de repeticiones, el tono para algunos. Que sería el feedback, las repeticiones, ¿no? Las repeticiones, feedback, exacto, gracias. Para los que tienen un pedal así que le diga feedback, en otros son repeticiones, así sucesivamente. Pero hablar de delay ahora mismo sería detallar mucho. Para mí es uno de los efectos que ahora mismo a la fecha es el que más parámetros tiene. Luego, para pasar al último pedal básico, base, es el reverb y es el que nos permite simular, no simular, para no usar ese término, sino hacer que nuestra señal se escuche, vamos a decir, más llena, más completa. Imaginémonos que estamos hablando afuera, en la calle. Vemos como nuestra voz se oye un tanto, vamos a decir, plana, como le llamamos nosotros, seca. Si nosotros luego entramos a una cueva, que sería el extremo, o a un salón, podemos ver que cuando hablamos nuestra voz se escucha como más llena, más, vamos a decir, incluso como un efecto, vamos a decir, te vas a reír, vamos a decir algo así, baticueva. Imaginémonos que estamos en una cueva y hablamos y escuchamos una breve repetición, pero no es un eco. Es que son pequeñas, si se puede decir, son pequeñas repeticiones que hacen que nuestra voz se escuche más gruesa. En el caso de la guitarra, pues hace eso. Entonces, es para mí, uno de los pedales más importantes. Y se utiliza al final de la cadena estándar, que espero que podamos hablar en otro video de Claro. cadenas para aclarar y decir el por qué se toma una referencia. Y es que el reverb toma todos estos efectos que ya hablamos y mucho más, los que no están dentro de los básicos, y pues los complementa, hace que suene más grueso. Y también el pedal reverb tiene sus parámetros bases, que son, por ejemplo, el decay, que en algunos pedales se le llaman length, que tiene que ver con la profundidad, y eso va a determinar qué tan rápido o qué tan corto se corta la señal de mi instrumento. Si yo toco, una vez más, acorde una nota, pues puede ser que el efecto de reverberancia pues tarde más en hacer el efecto que tiene que hacer, o sea, más corto. También tenemos el caso de la mezcla, el mix, una vez más, que tanto la guitarra suena, que tanto la guitarra no suena, y suena más el efecto.
También hay diferentes tipos de rivers, que puede ser el river de cuarto, el river de salón, el river de estadio o arena, como se le dice. Cada uno de estos rivers, de estos tipos de rivers, suena de manera diferente. Imaginémonos una vez más que estemos tocando al aire libre, no vamos a percibir reverberancia, pero si entramos esa bocina en una cueva, va a utilizar el baño, como por ejemplo el baño tiene cierta reverberancia, o hasta un estadio grande, pues eso nos va a dar distintos parámetros también de este efecto que es el river como tal. Así es. Y para ayudar un poquito a la explicación sobre el river que Salvador acaba de dar, incluso los river, las opciones que dan es simulando esos espacios que mayormente hablamos. Por ejemplo, el river tiene hall, que es la traducción sería un pasillo. No sé si ustedes han estado en pasillos largos y hablan, ustedes sienten ese pequeño eco o grandeza de lo que se produjo. Eso hacen los River. Por ejemplo, tienen simulaciones de room, que es como un cuarto, otro de estudio, si queremos que simule como que estamos en un estudio de grabación, o por ejemplo, ¿cuáles son los otros? Otro que tienen church, que no sé si han ido a iglesias católicas o iglesias muy grandes, hay una cierta reverberación en esos espacios. Esas cosas en la estructura. Esas cosas, ese sonido o esa llenura de lo que se produce con la voz es lo que ese pedal quiere hacer con la señal de nuestra guitarra, que es como hacer que llene mucho más. Incluso yo soy uno de los fans del River. Yo no puedo tocar sin River porque yo me siento que estoy vacío. Esa es la sensación que me siento cuando toco sin River. Y creo que es también muy posible que la que sienta Salvador cuando uno toca sin River. Sí, correcto. El tocar sin river se escucha seco, o sea, se escucha Sí, sí. sumamente seco, que no hay de malo en sonar seco de acuerdo al género musical, pero en el Exacto. caso de rock, rock, el mismo blues, el mismo pop, el worship como tal, que ya Sí, se sí. ha ya se ha vuelto un género, o sea, worship, ya desde que hablamos de worship es un género debido al estilo, las progresiones que utilizan, los efectos que utilizan, ya se considera un género, pues todos esos géneros musicales utilizan mucho el reverb. Y otro punto importante del reverb es que dentro del mismo reverb también hay modulaciones. El reverb puede utilizar una modulación de un chorus, de un flanger, por ejemplo, para dar cierto efecto de reverberancia. Ojo, no es que vamos a tener un pedal de chorus con un reverb, sino que el reverb en el fondo puede utilizar una de estas modulaciones para ayudarse. Pero una vez más, o sea, como decía, hablar más en puntual de cada uno de los parámetros y qué hace, eh, eh, es algo que debemos de verlo mucho más detallado, Así es, porque así es. cada efecto de acuerdo a su gama, pues tiene distintos parámetros, algunos muy básicos, algunos más complejos, no necesariamente complicados, sino más complejos, más parámetros, lo que nos da pues mucho más opciones. Así es, así es. Y vamos a hacer videos sobre eso, explicando de cada uno de esos efectos en profundidad, para así llevar una explicación mucho más abundante sobre estos temas. Algo que me gustaría hablar eh, ahora, ya casi para cerrar, es sobre los multiefectos. Salvador habló un poquito sobre los multiefectos, gama baja, gama. Yo voy a hablar sobre un poquito de las recomendaciones. Si ese es tu presupuesto, un multiefecto, a mí me gustaría darte algunas recomendaciones, comenzando gama baja. Yo puedo recomendar como gama baja, puedo recomendar el Zoom G3XN, que yo lo tuve. Lo puedo categorizar como gama baja, pero se puede lograr tonos muy decentes con ese multiefecto. El Moore
que todo esto se lo voy a dejar en la descripción, cada uno de estos modelos. Muchas veces a mí se me olvida. El Moore tiene uno que es el Moore 200 y otro 300. El Moore 200 creo que es el pequeño, que es la comparación de ese Zoom. Pero siéndoles honesto, nosotros estuvimos oyendo ese Moore y el Moore está a otro nivel, señores. Sí. Lo supera. Muy superior en las simulaciones de los amps. Se siente mucho más real al Zoom. So, esas dos yo pienso que serían las dos recomendaciones gama bajas por el precio, pero tienen unas buenas prestaciones y se puede lograr sonidos muy buenos con esas dos. Más con el Moore, siéndoles honestos. Y en la gama media pudiéramos entrar lo que es el HX Stomp, que es la versión de la Helix más pequeña. Tiene solamente 3 knobs, pero señores, ese pedal es otro mundo, porque es todo lo que el Helix trae en una versión pequeña. Solamente tienes 3 knobs, o switch, si se puede decir, el switch pedal. Eso en... Exacto, tiene menos controles y a la vez a cada efecto que se ingresa puede tener ciertos parámetros menos debido a la versión, pero en sí que el tamaño no nos engañe, porque la verdad que es una locura. Nosotros estudiamos ese pedal, señores, y mire, vale $500, creo que ya se puede conseguir en unos 400, 450, sí. Pero yo digo que vale el dinero, señores, porque muchos guitarristas lo que están haciendo es que en vez usan ese pedal como emulador de amps y se olvidan de los otros efectos, pero lo usan para modular amps. So, hace una buena emulación de los amps. Ese recomiendo en gama media. Si puede decir, es un poquito viejo, pero no sé, ahí ahora dime tú. El Line 6 HD 500X, no sé si ese cae porque ya es viejito a gama baja o gama media. No estoy seguro. Bueno, para no caer en comparación, vamos a decir calidad-precio, porque ya es un pedal que ya tiene un buen tiempo en el mercado. Si nos enfocamos en calidad y los resultados que podemos obtener, yo lo pondría en una categoría desde media en adelante. Una vez más, que de acuerdo a las calibraciones que hagamos del lugar, pues los resultados que podemos obtener son extraordinarios. Y hablamos de los multiefectos, aunque se sale un poco de presupuesto, pero esa línea también tiene una línea en rack también. Disculpen, ahí sale y le da saludos. Pero muchas de estas líneas de multiefectos tienen unidades en rack para estudios. Y la verdad que los resultados que se obtienen en estas también son increíbles. Muchos músicos profesionales en grabación la utilizan. Pero esa que dijiste en particular, de acuerdo a los resultados, la pongo, le doy un gran valor. Perfecto. Y aprovecho y digo que también la serie Boss GT5, GT6, sí. La 100. Sí, bueno, la 100 está en un precio alto. Tiene un sonido muy particular, voz, que a muchas personas les gusta, a otros no les gusta, a otros más o menos. Pero esa serie es, vamos a decir, alta gama. Bueno, este en particular, mejor dicho, el GT100 es alta gama. Y está a unos precios de los que mencionamos, cerca de algunos Helix y así sucesivamente, de algunas versiones de Fractal. Pero me quiero enfocar en las versiones GT5, GT6, 8, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque posiblemente puedan encontrar esos equipos a un precio muy bajo, porque ya son equipos ya de fabricación
que ya tienen mucho tiempo, mejor dicho, en el mercado, y puede ser que alguien lo pueda intercambiar o lo quiera vender a un precio, vamos a decir, accesible. Entonces, para que así alguien parta de un pedal que puede obtener muy buenos resultados y puede experimentar con muchos parámetros, con muchos efectos y sacar un sonido lógicamente mucho mejor que un multiefecto de gama baja. Así es, así es. Sí, básicamente entonces serían esos tres que pudiéramos recomendar ahora mismo en gama media. Bueno, el Boss gama media alta, que sería los dos Limesix, el HX Stone y el HDX 500X. Esos indiscutiblemente en gama media hacen un buen trabajo y fácilmente se pasan a gama alta. Pero pienso que los gama alta lo pudiéramos direccionar a estos dos, y ahí añades otro si quieres, que sería el Fractal, ¿verdad? Y el Kemper. Para mí yo pienso que son los dos gamas altas ahora mismo que están bateando. ¿Qué dices tú? Ahí yo incluyo el Helix. Ah, Así ¿verdad? mismo, Sí. El Helix. como, no, no, así mismo, como mencionaste, no necesariamente en ese orden, Uh -huh. porque esto se trata de dar opiniones para los usuarios, más que hacer comparativas más técnicas. Quizás en el futuro estaremos haciendo comparativas más técnicas. Pero tanto Fractal Helix como Kemper, o sea, ahora mismo son los dispositivos que están trayendo a los músicos unas posibilidades que tiempo atrás nadie creía que íbamos a tener. O sea, estamos hablando de que Así es. como en una pequeña caja yo puedo tener decenas de preamplificadores. Y así sucesivamente, no solamente los preamplificadores, que para mí es una de las cosas más importantes, porque aprovecho para decir que no importa qué pedales tengamos, qué multiefecto, procesador de efecto tengamos, sin un buen amplificador no vamos a transmitir esos efectos, esa calidad que tenemos quizás en nuestra mente y que nos suena en nuestra mente. Pero estos tres dispositivos, la verdad que son increíbles. Sí, sí, sí. Cada uno, una vez más, como hablamos creo que al principio, cada uno tiene un plus, pero no necesariamente ahora mismo pueda decirte qué tiene este, qué tiene aquel, qué te gusta de aquel, qué no te gusta del otro. Pero los tres garantizo y muchos músicos también actualmente, tantos profesionales, músicos de estudio, músicos que tocan en vivo, eh, tienen unos de estos. O sea, si juntamos 10, 50 músicos, están repartidos, cada Sí. uno con una preferencia particular. Así es, así es. En el caso, por ejemplo, de cuando Salvador decía que se han llegado a parámetros que quizá antes nosotros no lo imaginábamos, señores, el Kempler, señores, ¿cómo se puede decir? Eso no es un pedal, porque ese aparato, ese procesador o emulación de efectos, señores, tiene un tono tan real, señores, que hay muchos músicos que lo están usando para sus conciertos, que eso es lo que se llevan, y es el que simula su preamp. Señores, literal, y lo que el Kempler tiene un pequeño como panel de switch que tú lo puedes tener. Señor, y eso es lo que están usando en su concierto. Por ejemplo, Chris Rocha usa el Helix muchas veces. Salvador y yo hablamos mucho de Chris Rocha, pero no vamos a hablar de ese tema ahora mismo. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que usa el Fractal mi respeto también. Yo pienso que el Fractal debería actualizarse un poquito. Ahí está, Salvador. Como le decía, señores, el Fractal, mi respeto, yo pienso que el Fractal sí se tendría que actualizar un poquito con su pantalla, porque el Fractal hay que trabajarlo mayormente por medio de un software por computadora. Pero tú no puedes setear nada en el momento. Lo complica un poquito. ¿Tú me entiendes? Esa es la diferencia entre el Fractal y el Helix que podemos decir.
¿Qué tú dices de eso? Bueno, sí, tengo un amigo que tenía, creo que aún lo tiene, era un Fractal y la pantalla es un tanto limitada hasta el momento. Quién sabe si ellos, pues, vamos a decir, eso que ahora mismo no es un plus, lo mejoran, pienso que sí. Entonces, en este momento tienes que conectar la unidad vía software para tener en pantalla los parámetros que deseas modificar. No todos, nota, hay que tomar nota de eso. Ok, ok. Pero para tener acceso a todos, pues es la forma. En el caso del Helix, tiene una pantalla bastante grande y bastante clara, con una buena iluminación, que permite manipular y tener enfrente todos los parámetros, prácticamente. Perfecto. La- Bueno, y sí, ok. Y no, y básicamente ese sería, en nuestra opinión, o la mía, de cuáles serían esos de gama baja a gama alta, los que pudiéramos recomendar, que están en el mercado y pudieran hacer algún trabajo. Algo que voy a dejar para otro próximo video. Si ustedes quieren saber ese secreto que uso para los multiefectos, para que suene mucho mejor, déjenlo en los comentarios y yo les voy a dar ese secreto. Que el mismo Salvador me regaló ese pedal. Señores, hay un pedal, para darle un adelanto, que no importa el pedal, el multiefecto que ustedes le pongan, señores, lo va a poner a sonar decente. El Holy Grail, como dicen, Holy Déjenme en los Grail. comentarios si le... Es un arma secreta que muchos músicos tienen en vivo, en estudios, sobre todo en vivo, tanto en el pedal, guardadito allá atrás, con el ingeniero de sonido en la mezcla, y tremendo lo que hace. Súper barato para lo que hace. So, si ustedes tienen algún multiefecto y dicen, ok, quizá no puedo ahora comprarme otro multiefecto mucho mejor o armar una pedalera, déjenme saber que ese pedal le va a dar un extra a su señal. Se lo recomiendo. Así es, y qué bueno que hablaste de eso y que estén en sintonía para en otro video también ver de cómo también se pueden mezclar multi-efectos con pedales. Así es, así es. Ese otro punto de partida para aquellos que quizás no estén claros, quieren migrar de pedales a multi-efectos o de multi-efectos a pedales y viceversa. Así es, que fue el proceso que yo utilicé. En otro video vamos a hablarle de eso. Yo tenía un multiefectos y le vamos a explicarle cómo emigré a totalmente pedalera o lo que se le dice pedales análogos totalmente. Y básicamente eso, yo quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hablamos. Fue que básicamente mostrar algunos parámetros de los efectos que podemos tener en una cadena, más o menos explicar un orden estándar. No tiene que ser el que otros lo utilizan. Mucha gente, no, mayormente yo sigo ese parámetro que Salvador habla sobre poner el compresor adelante. Hay mucha gente que he visto que lo ponen atrás. Eso ya va a depender del gusto, de cómo usted sienta que suene mucho mejor su tono. Hablamos sobre eso, hablamos de algunos de los parámetros de algunos efectos. ¿Cuáles pedales deberías de comprar primero? Si vas a armarte una pedalera, nosotros recomendamos que sea un compresor, que sea un overdrive. Eso incluso tienen algunos parámetros, dinámica, modulaciones y todo eso, ¿verdad? Cuando te refieres a compresor y overdrive. Bueno, el compresor, ¿en qué parte está? En dinámica, ¿no? El compresor más está en una parte, porque está así, dinámica y modulación. Modulación se refiere más a cualquier cosa que module de la señal, la repita, la modifique, la desfase, que son Como términos. nivel, delay, chorus, todo ese tipo de cosas, ¿no? Trémolo, ¿no? Pues, exacto, los demás exactos son más de dinámica para mantener volumen, si ganancia, si disminuir, si vamos a decir crear, bueno, es lo mismo como lo que hablamos de la ganancia, no importa si sea overdrive, distorsión,
y Fos. Al final es ensuciar esa señal. Perfecto, perfecto. Entonces, básicamente eso fue lo que quisimos aprender hoy con Salvador. Cualquier pregunta que ustedes tengan, déjenlo en los comentarios y con mucho gusto nosotros se la podemos explicar. Aquí en la descripción van a estar los enlaces de contacto de Salvador, donde lo pueden conseguir en Instagram, como pueden ir a su canal y suscribirse. Salvador está entrando en ese proceso en ese mundo de la grabación y masterización, e incluso el backing track que está en este canal fue Salvador que lo creó. Si a ustedes les gustó eso, contate a Salvador, que Salvador le hace su backing track sin problema. Entonces, en las descripciones ustedes pueden contactar a Salvador sin problema, y Salvador con mucho gusto en temas de grabaciones y cualquier asesoría, Salvador lo puede ayudar. Igualmente conmigo, ustedes saben dónde pueden contactarme. ¿Algo que tú quieras agregar, Salva? Sí, antes de finalizar, quiero que también todos tomemos en cuenta de que al principio dijiste algo muy importante, que es, si en esto no tenemos pasión, pues no vamos a alcanzar el nivel que esperamos, tanto en la ejecución de nuestro instrumento como el sonido que queramos como músico tener, que muchos le llamamos tono. Como músicos, un tono particular, un tono propio, un tono parecido al de alguien, porque siendo honestos, todos tenemos siempre a alguien que tomamos como punto de referencia. Si no tenemos pasión, pues no vamos a estar, vamos a decir, o no vamos a llegar a hacer todo lo que requiere. Y porque esto requiere tiempo, leer, escuchar, experimentar. Y en todo esto, pues, tenemos que tener pasión. Y si Dios nos dio un talento y un don, dones y talentos, pues tenemos que tener pasión por ellos mismos y ponerlos en práctica. Así es, así es. Y algo que para añadirle a nuestra pasión, y es ese sentir, si se puede decir, ese pensar de la excelencia, señores. Es importante tener en todo lo que hagamos ese principio de la excelencia. Tener ese punto de decir, ok, esto suena bien, pero no suena excelente. Y no importa lo que tú tengas, muchas veces es lamentable, a veces escuchamos muchas personas que Dios conoce mi corazón y Él sabe que lo estoy adorando, pero oye, Mike, tú no estás sonando afinado, y no es posible que si yo voy a adorar a Dios, yo lo adore con algo mediocre. Que quiero decir que mediocre no es que es malo, sino intermedio. Y para Dios debe de ser lo mejor. Y nuestra ofrenda debe de ser lo mejor. Si es en la adoración, si es lavando el baño de la iglesia. Y este es el objetivo de este canal, es que muchas veces yo sé que hay muchos músicos que no tuvieron la oportunidad de ir a un instituto, de no tener alguna formación académica o una formación ministerial. Y entonces aquí le queremos ayudar de que lo principal es una pasión en lo que ustedes hacen, en ese don que Dios le dio. Y esa pasión, háganlo con la excelencia merecida para el Señor. O sea, que si tú tienes un Zoom, como tienes un Helix, trata de sacar el mejor tono de ese Zoom. Que el Zoom te grite. Que te diga, espérate, es que ya yo no puedo más, cámbiame. Que ya no puede más, pero ya llegaste al punto, Max. Así es. Y Dios va a ver eso. Pero no queramos tomar ese comodín de, no, es que Dios conoce mi corazón y mis intenciones y le estamos dando algo mediocre. Tratemos que de lo que tengamos. Yo incluso, señores, tengo un Squire y con las consejos de Salvador he tratado de sacarle el tono más decente. No quiere decir que es el profesional o el que quisiera. No tengo un estrato, no tengo una PRS, pero trato de que esa guitarra suene lo más decente posible cuando yo esté en un escenario, cuando yo esté tocando para el Señor. Que fue lo que Salvador me enseñó desde el principio. Conoce tu instrumento y trata de dar lo mejor. Y eso es importante. Así es. Y nada, señores, pasión, excelencia, y no importa lo que ustedes tengan, inyéctenle eso y ustedes verán los resultados. Y estamos aquí para ayudarles. Cuídense mucho y esperemos que les haya gustado.
Bye, bye. Muchas bendiciones y gracias.